Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes unadistas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta experiencia significativa con la que estamos dando cierre a nuestra Semana Unadista de la Diversidad Cultural. Mi nombre es Federico Vargas, yo soy el líder nacional de la línea de arte y cultura de la Vicerrectoría de Servicios. Y hoy pues estamos dedicando este espacio de cierre de nuestra Semana de la Diversidad al séptimo arte, ¿cierto? Estamos haciendo una sesión excepcional de nuestro cineclub Punto de Fuga con una selección de piezas audiovisuales que ganaron el Festival Cinepaz el año pasado. Entonces tenemos también pues unos invitados excepcionales. Nos acompaña Leonardo Gutiérrez de Cinepaz y hace un par de días tuvimos la oportunidad de compartir también con Jessica Santa Cruz, con quien estuvimos hablando un poco de cuáles son esas acciones culturales que permiten enfrentar la crisis climática, ¿no? Entonces fue una charla bastante interesante. Hoy cerramos con broche de oro, pues, con esta sesión extraordinaria del Cine Club. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber madrugado, por estar aquí un sábado. Leonardo, bienvenido a la UNAD. Bueno, Federico, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muy complacido estar en este espacio de que desde el Cineforo y bueno, desde la universidad le apuesten a estos espacios y sobre todo al tema del arte y la cultura que es tan transversal para la transformación del país, ¿no? Y que tengan esa apuesta y que exista este espacio que de alguna u otra manera resiste y existe por ustedes y para ustedes, ¿no? Así es, Leonardo. Cuéntanos un poquito de Cinepaz, cuál es tu rol allí, tú ¿Listo? te lo ganaste o tú lo organizaste, cuéntanos un poquito más cómo es eso. Bueno, bueno, yo soy Leonardo Gutiérrez, yo soy comunicador visual. Soy consejero de paz por el sector de arte y cultura y también soy consejero distrital de artes visuales. Y bueno, llegamos allí como con una iniciativa, nos encontró la vida como con varios compañeros, entre ellos Jessica, donde hemos venido trabajando en diferentes territorios desde la creatividad, desde el arte, la cultura, para la paz y la vida particularmente. Y nace la iniciativa de juntar justamente esperanzas, sueños desde el arte y la cultura y que se crea Cinepaz, que básicamente Cinepaz como colectivo y como productora le apuesta a la divulgación, a la creación, a la formación y también a la promoción de la creación audiovisual que esté enfocada en la construcción de memoria histórica, particularmente en defensa de la paz y la vida. Y digamos que esto nos ha permitido recorrer muchos lugares del país. Antes de haber puesto este nombre, Cinepaz, nos encontrábamos en el trabajo con comunidades, particularmente con firmantes de paz, comunidades de hombres y mujeres que vienen apostándole a la paz, que tienen narrativas, que tienen historias y las querían contar a través de una cámara, ¿no? Entonces, como que llegamos allí, confluimos ahí y en sinergia cada uno de los integrantes de Cinepaz, más allá de un rol, es como una vocación que tenemos, ¿no? Particularmente lo mío es el tema de la comunicación visual, por ejemplo, ya se está en el tema audiovisual, hay algunos de las personas que se han venido formando o se formaron en escenarios de Cinepaz, que son fotógrafos, que antes eran que antes estaban en las filas pues de la antigua extinta guerrilla de FARC-EP, que hoy en día están vinculados a la sociedad civil desde el arte y la cultura, ¿no? Entonces es algo bien interesante y bien bonito porque nos ha permitido construir desde el arte y la cultura, pero también aprender unos de otros y construir tejido social, particularmente a partir de la cultura. Y aproximarnos a ese sueño que es esa sanación colectiva, lo llamamos nosotros, o esa meta de reconciliación, pues en un país que ha sufrido un conflicto armado por más de medio siglo. Qué bonito, qué interesante, eh, Leonardo. Bueno, pues te propongo que entremos en materia. Yo quisiera que viéramos juntos
el primer corto, el de 16 de mayo. Sí. Si te parece bien, empezamos por ahí. Yo aquí lo tengo descargado para compartirlo, que todos lo puedan ver. ¿Quieres hacer alguna introducción? ¿Nos Sí, quieres sí, contar algo yo voy a de este tratar de ser corto? breve. Básicamente, la selección de este corto es el corto ganador de la última versión del Festival Cinepaz el año pasado, la categoría de corto cine documental. Este corto, pues como te digo, nosotros recogemos las piezas audiovisuales o convocamos las piezas audiovisuales que tienen un trabajo de construcción de memoria histórica. Este es un trabajo que nace en 2018 como de un ejercicio mancomunado de varios hombres y mujeres que querían narrar una historia que pasó en el 84 en la Universidad Nacional de Colombia. No sé si algunos de ustedes escucharon en noticias hace poquito, el 16 de mayo, que había muchas manifestaciones en las universidades públicas, bloqueos, y digamos que uno no tiene la noticia, simplemente piensa que es un bloqueo o alguna acción violenta, Nada de pero resulta contexto, que, como siempre, exacto, no entregan nada de no está el contexto. contexto en los medios. Y justamente estas manifestaciones del 16 de mayo que vimos en las noticias responden a una conmemoración histórica de la lucha estudiantil del país, una de las más importantes, y es algo que ocurrió el 16 de mayo de 1984, que tiene que ver con la desaparición sistemática y forzada de estudiantes, que ya había un antecedente durante los años 50, durante el gobierno de Rojas Pinilla. Si ustedes van a ver la historia del movimiento estudiantil colombiano, está este primer antecedente y luego este del 16 de mayo. Y este corto documental, que es muy corto pero es muy sentido, tiene dos protagonistas que vivieron en primera mano como líderes estudiantiles y como población de la Universidad Nacional de lo que fue todo este tema de la desaparición, de la toma por parte del Estado del territorio autónomo de la universidad y cómo reconstruyen ellos la memoria histórica con una intención, lo que yo les decía, para la no repetición. Es esa historia, esa frase que ustedes seguramente conocen, de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, justamente ellos quieren hacer una recopilación que quede como una construcción audiovisual para los estudiantes, para todos nosotros, de lo que fue esa vivencia y reflexionar a través de lo que hace parte del conflicto histórico del país, como este hecho del 16 de mayo, construir memoria para no repetir, ¿no? Y es un poco también el reencuentro de todos estos protagonistas en reconciliarse. Algo importante, como para ya darle paso al corto, Federico y todos los que estamos aquí, esto es una construcción colectiva que tuvo el apoyo, hizo parte de la Cinemateca Rodante durante el 2018. Entonces se juntaron amigos y dijimos, vamos a contar una historia, más allá de lo técnico o de que eran profesionales en audiovisual. Se juntaron y lograron construir, narrar esta historia de memoria. Y tiene algo muy chévere y es que es una construcción de dirección colectiva. Eso casi no existe. Uno cuando ve una peli, director, que generalmente es el mismo que le tuvo la idea, el que la dirige y se maneja, pero no, ellos construyeron un modelo de dirección colectiva. Todos dirigían. Entonces trataron de manejar un modelo horizontal. Bueno, allí confluyeron un grupo de amigos que construyeron, que sea como la oportunidad ellos están invitados, de pronto hay alguien por ahí si quiere decir algo. Entonces, pues Luis Fernando, Beatriz, Jennifer, Andrés, Paula, Natalia, es un grupo de amigos que se narraron y construyeron esta historia desde el audiovisual, aportándole a la memoria histórica del país. Entonces, yo creo que con esto démosle paso al 16 de mayo, que fue ganador, como les dije, de Mejor Corto Documental en el Festival Cine Paz 2023. Bueno, entonces entremos en materia, vamos a verlo, porque además, digamos que es muy pertinente en nuestro contexto. Nosotros somos también una universidad pública, pero pues nuestra modalidad es a distancia. Eso tiene unas implicaciones, digamos, en el ámbito académico, pero también en la vida universitaria, ¿cierto? La vida universitaria nuestra la vivimos un poco con estos espacios, ¿cierto? Entonces, en este momento yo quiero contextualizarte también un poquito. Los estudiantes que están conectados desde todo el territorio nacional, ¿cierto? Es decir, no hay una centralización en las grandes ciudades de nuestra comunidad, sino que están distribuidos. Es decir, que podemos tener en este momento seguramente estudiantes de La Guajira o de la Amazonía, ¿cierto? Y todos confluimos aquí en este espacio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver entonces 16 de mayo.
En la mañana de hoy se presentaron grupos de estudiantes y de individuos ajenos a estos a la ciudad universitaria, con ocasión de la muerte del universitario Uriel Gutiérrez. Cuando tal manifestación llegó por la carrera séptima a la calle 13, encontró un cordón de soldados. Hay varios civiles muertos y heridos. ¿Quiénes lo hicieron, sino los enemigos de las Fuerzas Armadas y de los mismos estudiantes, cuya única finalidad es obstruir la política de pacificación de la actual administración y sumir a la República en el caos? En esa época desaparecieron a varios estudiantes de la Universidad Nacional, muchos de Ciencias Humanas. Yo recuerdo que uno andaba por la calle y se hacían muchas requisas. Yo no pienso en la justicia penal, punitiva, sino en el equilibrio de la balanza de la justicia. En las residencias no éramos drogadictos, en las residencias no éramos secuestradores, en las residencias no éramos delincuentes. ¿Qué éramos? ¿Qué hacíamos? Eso era un sueño y era una forma también de resistencia frente al Estado, porque era que nos estaban desapareciendo y matando. Estaban mis hermanos mayores ya estudiando acá y pues nunca se me ocurrió otra universidad. Siempre teníamos la idea de que la Universidad Nacional era la mejor universidad. Pues yo soy de Tunja, bachiller del año 77 y pues egresado del colegio público y pues es esa lucha. No siempre pasaban los mejores, sino era un azar por las características tan complejas de los exámenes de admisión. Yo me acuerdo, pues uno era muy orgulloso y todavía yo siento un orgullo inmenso de ser egresada de la Nacional. Y uno veía las caras de las personas, pasaban, se ponían a brincar, no pasaban, la gente se ponía a llorar porque era su única oportunidad de estudiar. Políticamente eran años difíciles. Estaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el Estatuto de Seguridad, año 78. Pues era un estatuto totalmente represivo y violento contra los sectores populares. Ahora, aunque hay muchas violaciones de los derechos humanos, se ha ganado en que hay, por lo menos no queda impune todo, ¿sí? Y por lo menos aunque se haga la denuncia es diferente. En esa época uno sentía que estaba solo y a merced de todos ellos. El año 82 fue terrible para el movimiento estudiantil de Bogotá. Los desaparecidos del colectivo 82 de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional y algunos 2 o 3 campesinos de un municipio cercano tienen que ver con que esa fue la primera desaparición sistemática que hubo en este país, copiando los viejos ejemplos de las dictaduras del Cono Sur. La imagen que presentaban de la universidad, pocas veces hablaban cosas amables, siempre eran pues que los guerrilleros o los incendiarios o que son gente que no son de la universidad, personas que pintan la universidad, que dañan los pupitres. Entonces toda la información que aparecía en los medios no daba cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en la universidad, del movimiento estudiantil, del apoyo, de la solidaridad. Existía una estructura organizativa que se llamaba Cooperación Estudiantil, que estaba integrada por estudiantes que no fuéramos de Bogotá. Ese era un requisito obligatorio, lo cual generó en la universidad una gran fuerza de las llamadas colonias estudiantiles. Colonia santanderiana, colonia pastusa, colonia boyacense, colonia antioqueña. Entonces era permanente ver avisos en los edificios, reunión de la colonia paisa en el salón tal, edificio tal. Y se daban sus propias dinámicas organizativas alrededor del sitio de origen de los estudiantes. Y generaban esa capacidad y esa solidaridad de compartir el conocimiento. Son los estudiantes de la Universidad Nacional que manejan las cafeterías. La cafetería no es la cafetería vieja, que es de la universidad, brindaba alimentación a muy bajo costo, desayuno, almuerzo y comida para los estudiantes de la universidad. Aunque
costaba 3 pesos el desayuno y 6 pesos el almuerzo y la comida. Para algunos de nosotros no era fácil conseguirlos. Y aquí en este punto de la historia se juntan esas dos cosas. La cafetería siempre existía. A partir del 14 de septiembre del 82 surgen las residencias estudiantiles. Se hace constar que a la fecha se le ha hecho entrega de la plaza con las siguientes características: una cama, un colchón, una silla, noviembre 17 de 1983. Eso fue cuando ya empecé a vivir legalmente. Desde el Estado estaban planteando que la universidad no tenía por qué sostener en cafetería, no tenía que dar alimento a los estudiantes, que es donde se ha visto que tampoco debía dar residencias, que eso no existía, que la universidad no tenía la obligación, el Estado no tenía la obligación de hacer eso. De manera permanente el Estado en horas de la noche se toma las residencias para intentar desalojos no autorizados, entre comillas, enfrentamientos nocturnos con la policía, con el ejército. Todo este mare magnum de cosas son a las que se enfrenta Chucho León cuando asume la presidencia de Cooperación Estudiantil. Chucho León, como te dije antes, él estuvo en la toma de las residencias, con su hermano empezaron a vivir ahí. Es un hombre de estatura mediana, muy amigo de los gabanes viejos, negros, casi hasta el piso. El 8 de mayo, creo que fue cuando nos enteramos, Chucho iba para Pasto, en Cali lo detienen, lo desaparecen en ese momento y lo matan. Una vez se recupera su cadáver en el valle, una vez su familia lo puede tener acceso a él y lo llevan a Nariño, pues se piensa en rendir un tributo a Chucho. Algunas personas pensaron hacer en ese momento algo de reivindicación, de rabia, de dolor, pero otras personas decidieron organizar. Desde tempranas horas, y digo 5 de la mañana, por no decirlo antes, ya hay gente externa a la universidad que está trotando en la pista del estadio Alfonso López. Aparecen con vestimentas similares, todos ellos, una sudadera negra, tienen armas de mediano y largo alcance, en tulas. Entonces la universidad está desde tempranas horas cooptada por esta parte del aparato de seguridad estatal. El acto se invita en la mañana, 10, 11 de la mañana, se hace la concentración, se hacen las arengas, la denuncia, hay gente pues, que toca música. Y empieza la intromisión visible del aparato de seguridad estatal y empieza la confrontación violenta. Era muy frecuente que siempre después de una concentración hubiera una pedrea, o en la 45 o en la 26. Digamos que eso era como cotidiano. Pero luego empiezan disparos de afuera hacia adentro. Fue algo demasiado fuerte, porque es como si tú estuvieras en medio de la guerra, estabas en la mitad de todo. Pues los hechos de violencia se arrecian y pues sí, yo también estaba ahí. El 16 de mayo entraron a residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos. Muchas estuvieron 2, 3 años presas, muchachos también, y que salieron con el armisticio.
que no tenían nada, ni siquiera gente que salían por la calle 53, gente que salía por el lado de Ingiominas y fueron detenidos cuando se dieron cuenta que salían de la universidad o que tenían carnet de la universidad. Y por supuesto que para muchos de nosotros, pues ese hecho fue decisivo. Ese día para muchos parte la vida en dos. Yo digo que asumo la responsabilidad de lo bueno y lo malo, porque obviamente la tenemos. Pero la causa generadora de la situación son las actuaciones delincuenciales y violentas sobre los derechos humanos del Estado. Porque es el Estado el que desaparece a Chucho León. Es el Estado el que tortura a Chucho León. No somos los estudiantes, ni es un sector de la población colombiana. Es lo que llaman un reflujo, o sea, en ese momento había mucho miedo, además que ya en el país lo de los desaparecidos fue cada vez más detenidos desaparecidos, aparece ASFADES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, empiezan las denuncias, entonces ya había mucho miedo, o sea, ya lo estudiantil daba miedo a hacer cosas, entonces, y lo del cierre, pues claro, mucha gente ya no pudo volver. La educación pasó de ser una inversión del Estado, porque tener esta cafetería y tener residencias era inversión, y se convirtió en un gasto. Entonces, ¿cuál sería la justicia respecto a las consecuencias del 16 de mayo con la Universidad Pública Colombiana? Pues redefinir una política en un acto de memoria precisamente, en un acto de respeto a los cientos de jóvenes universitarios que han muerto en este país desde los 70 o quizá antes, si vamos desde el 28 con Bravo Páez contra la dictadura conservadora, los muertos del 10 de mayo contra Rojas Pinilla. Tú le preguntas a alguien que nunca vio la guerra y puede estar diciendo sigamos, pero solo las personas que han vivido en la guerra pueden entenderlo. Se vivió al límite de la vida y se vivió al límite de la muerte. Bueno, pues, pues muy sentido, ¿no? Un cortometraje que llega profundo. ¿Qué nos puedes, no sé, agregar luego de haberlo visto, Leonardo, de este proceso? A mí lo que más me llama la atención es la minga realizadora, ¿no? Cómo se reúnen y no hay una dirección, digamos, individualizada, sino esto se hace de manera colegiada, que es novedoso y pertinente, ¿no? Sí, pues Federico, te cuento que aquí conectadas están Jennifer Castañeda y Natalia Monroy. Ok. Jennifer es la productora y Natalia hace parte pues, también del equipo con todo el tema de montaje, edición y cámara. Entonces yo creo que si están por ahí, sería muy chévere que nos contaran también sobre todo el ejercicio. Jennifer, hola, bienvenida. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo van? bienvenidas a la UNAD. ¿Qué tal? Pues el profe Hola, Federico sí. nos pregunta un poco después de ver este trabajo, como que nos cuenten un poquito ustedes de cómo fue todo este ejercicio de juntarse para narrar esta historia, ¿no? De construir memorias del audiovisual. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha muy bien. Bueno, muchas Sí, gracias. Un gusto saludarlos a todas y todos.
Bueno, esto surge desde el proyecto que se creó en Cinemateca Rodante. Nosotros, Natalia, Luis, todo el equipo de producción ha sido parte de diferentes universidades públicas. Algunas personas de la Nacional, yo soy de la Pedagógica, Natalia es de la Distrital. Y obviamente, pues, aunque no nos unía el tema de la Nacional, nos unía un mismo interés y es el tema del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ha tenido diferentes picos dentro del ejercicio de que ha reivindicado derechos, ¿cierto? Pero también ha hecho un ejercicio de memoria porque han pasado sucesos en el que diferentes líderes estudiantiles han perdido la vida. Entonces, reconocer a esas personas que han hecho diferentes acciones en pro del movimiento estudiantil, de las marchas, de las diferentes acciones que se hacen para que haya una educación de calidad en el país, fue el interés que nos unió. Adicionalmente, de ser estudiantes o egresados o estudiantes en ese momento de las universidades públicas, pues también nos unió el tema de que hacemos parte de diferentes movimientos. El Archivo El Búho hace parte de la Universidad Nacional, Nata también tenía un colectivo en la Distrital, yo tenía un cineclub en la Pedagógica. Entonces, pues todos esos intereses audiovisuales también nos llevaron a encontrarnos en el proyecto de Cinemateca Rodante que hace la Cinemateca Distrital en Bogotá. Entonces, allí complementamos nuestros estudios de audiovisual o algunas personas aprenden a hacer audiovisual. Entonces, esos dos intereses nos unieron. Y pues lo más importante es el tema de que trabajar en colectivo genera una posibilidad de que muchas ideas se encuentren y se desencuentren, porque siempre va a pasar eso. Pero lo más importante es encontrar que se reivindica un hecho histórico, se hace una gestión por hacer la búsqueda a través de diferentes medios, porque el tema de archivo es muy importante. Todas las fotografías que encontramos de periódicos están en la realidad. Se hizo un tema de gestión para poder sacar todo ese archivo que es tan importante. Y ya la composición audiovisual y todo, pues ya es obra de Nata, que hizo todo el tema de edición, que tenemos casi más de, yo no he calculado totalmente, pero más de 40 horas de grabación y sintetizarlo en 9 minutos, pues eso es magia. Entonces ahí ya dejo a la creadora de este rompecabezas tan armonioso, porque aunque todo el mundo nos decía por qué solo 9 minutos, lo que pasa es que nosotros estábamos en la categoría de cortometraje, entonces no podíamos extendernos de ciertas características. Entonces le doy la palabra a mi amiga Nata si desea aportar algo más de ese ejercicio colectivo. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Siento que estos espacios son los que le dan sentido al documental, ¿vale? Porque inicialmente lo que queríamos era contar una historia, muy pocas personas conocen esta historia, era como La Noche de los Lápices colombiana, y era como, pero ¿cómo esto no se cuenta, no? ¿Cómo es posible que esto siga estando por allá como, sí, en el olvido completamente? Hay una anécdota y es que Elizabeth, que es una de las protagonistas, hasta cuando se hace el documental empieza a hablar de lo que sucedió. O sea, ella se cayó por un montón de años, todo lo que vivió en la universidad, pues porque la situación fue tan violenta que como que la posibilidad de hablar de eso pues no se permitía tampoco, ¿no? Como que no habían garantías tampoco de derechos humanos. Entonces pues estaba muy, muy complicado contar en ese momento, pero cuando nosotros llegamos, pues bueno, hay que contarlo. Y como que fue el motor y el objetivo principal, hay que contar esta historia y pues que se den estos espacios para nosotros es como pues lo logramos. Entonces, bueno, ahí dejo como para que si hay preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias, Natalia. Vamos a abrir entonces un poco la conversación para que nuestra audiencia también participe. Quisiera saber, chicos, chicas, si hay aportes, observaciones sobre esto que acabamos de ver. ¿Qué les dice a ustedes? Bueno, ver esta historia estudiantil, ahora que ustedes son estudiantes también de una universidad pública, con unas características distintas, evidentemente, por la modalidad nuestra, que es a distancia, pero ¿qué les dice a ustedes esta obra que acabamos de ver? Bueno, pues de todas formas los micrófonos están disponibles. Si quieren participar pueden pedir la palabra o simplemente encender su micrófono y hacer los aportes ahí. Sí, Jennifer.
Bueno, pues precisamente hay un punto que mencionas y es el tema de que además de que seamos estudiantes de universidad pública, también somos estudiantes de universidad privada. O sea, esto no es un tema de qué clase de universidad es el que está participando dentro del documental. Yo en mi era estudiante de universidad privada, estudiaba también en otra alterna. Y lo que genera cuando se lleva a espacios que no son, por ejemplo, universidades públicas, es el sentido de identidad estudiantil. Es decir, nosotros no podemos decir, eso pasa en las públicas, por eso pasa en las públicas. Al contrario, lo que generamos muchas veces, y son los comentarios que encontramos en las universidades cuando hacemos un tipo de divulgación, es el tema de que, claro, es que esto puede pasarme si soy estudiante, independientemente de qué universidad sea. Y hemos encontrado también que a lo largo de la historia ya esa división, esa clasificación se ha ido minimizando muchísimo. En el tema, por ejemplo, del paro del 2021, cuando estábamos en pandemia encontramos muchas marchas de universidades y se combinaban, y eso era muy bonito. En el tema del 2011, cuando estaba la MANE, también hubo un tema de que estaba haciendo un movimiento estudiantil muy fuerte, pero ahí no importaba si era de privado o público, sino cómo el estudiante sale, ¿cierto? Sale a marchar por reivindicar sus derechos, y eso también siento que ha generado mucho este tipo de piezas audiovisuales de transición hacia la reivindicación del movimiento estudiantil. Más allá de que fuéramos públicos o privados, lo que hemos generado es que claramente se generó mucho más esa brecha con el cierre de, por ejemplo, las residencias estudiantiles. Se ha generado más esa brecha con el tema de que cada vez hay menos recursos para las universidades públicas, lo que limita un poco más el acceso a ellas, y también pues hace que haya unos sobrecostos, por ejemplo, como el tema de las residencias y la alimentación. Entonces siento que eso ha generado una empatía, una unión, ha generado que el movimiento estudiantil se consolide, perdón, más allá de una clasificación de que estudiantes de pública o privada, sino no, somos estudiantes, estamos estudiando carreras profesionales para transformar nuestro país, porque ya tenemos ahora un nuevo auge y es el tema ya la gente no quiere estudiar por costos o por redes sociales o por todo este tema de nuevas tecnologías. Entonces, cada vez más encontramos cómo la educación va teniendo unos cambios y bueno, en este momento el documental apoya ese tema de memoria histórica del movimiento estudiantil. Siempre el archivo del BU ha hecho sus investigaciones relacionadas con ellos y bueno, eso creo que es muy necesario resaltarlo porque permite divulgar lo que la historia ha permitido que hoy reivindiquemos. Eso es básicamente. Gracias, Jennifer, por ese aporte. Vamos a escuchar a Hermes Felipe Jaimes. Adelante, Hermes. Que todo, buenos días. La verdad, perdón, pues la verdad me gustó el corto. Realmente me sentí muy inspirado. Casi me hizo llorar, porque la verdad fue una historia, fue un cortometraje original, sucesos que el gobierno trata de ocultar un poco de las situaciones que ocurrieron en el pasado, sus locuras, sus injusticias, la corrupción, la comparación que los estudiantes somos parte de la violencia, que maltratamos porque los derechos no son escuchados. Algunas veces decimos que algunos estudiantes son guerrilleros, pero no es verdad, casi es verdad, pero algunos guerrilleros tratan de ser mejor, cumplir sus sueños, dejar su pasado atrás, una familia, tener una familia, cumplir ese sueño de cumplir esa carrera que no pudieron hacer de pequeños, porque el conflicto de la guerra, o que los llevaron a la guerrilla desde muy pequeños y tienen que sacar de la idea su pasado, su conflicto, la sangre y todo eso. Es algo muy triste que el pasado sea tan horrible que todavía es casi original en el presente, que casi no escuchan los estudiantes, de manera que podemos ser que se toca volver a hacer la pelea de la 16 de mayo, de manera que casi estamos repitiendo la misma historia. Es algo que tenemos que prestar un poquito de atención, lo de mayor rango, que sean los presidentes, del Ministerio de Salud, todo eso, para que puedan entender cómo los estudiantes también somos seres humanos, también tenemos
tenemos ideas, también tenemos cosas que podemos mejorar en este mundo del futuro, del futuro de hoy. Muchas gracias, Hermes. ¿Tú desde dónde te estás conectando? ¿En qué parte del país estás, Hermes? De Bucaramanga. Desde Bucaramanga. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues les propongo que pasemos a la serie de cortos animados para seguir explorando, bueno, este festival de Cinepaz, que para nosotros pues no lo tenía yo en el radar, entonces es muy interesante como ver esa selección de los cortos ganadores. ¿Alguna introducción que quieran hacer a esta serie animada? Sí, pues bueno, primero agradecer a Jennifer y a Natalia por estar aquí presentes, por contarnos lo que fue todo este maravilloso proceso y un poco conectarlo con lo que dice Hermes, ¿no? Es justamente el poder que tiene el audiovisual, de poder narrar el pasado, el presente y el futuro en el ahora, y de poder justamente, como hizo Jennifer y Natalia y todo su crew, de hacer memoria viva de lo que fue pues este hecho el 16 de mayo en la Universidad Nacional, y poder seguir apostándole, que ustedes también le apuesten a narrar esas historias de memoria desde sus vivencias, sus territorios, para construir paz. Es como que hay una necesidad que la memoria y la historia sea multivocal, ¿no? O sea polifónica. Entonces, gracias por hacer esa recomendación, y es que las historias, así sean pequeñas, hacen parte de una memoria colectiva y de una historia colectiva. Entonces, pues la invitación a contar nuestras historias también, ¿no? Como a ser parte de esta memoria. Y ya, muchas gracias. Bueno, pues para contextualizar un poquito a nuestros invitados, quiero mencionarles que este espacio, este cineclub que estamos configurando, que hemos llamado Punto de Fuga, surge de un interés recurrente de los estudiantes que ingresan a la UNAD, ¿cierto? Porque tienen un interés audiovisual muy fuerte, muy marcado. Digamos, cuando ellos plantean sus intereses, yo puedo aventurarme a decir que el 80%, sin importar el programa académico del que estemos hablando, el 80% de los estudiantes nuevos manifiesta intereses en el cine, ¿sí? Suponemos pues que es de crear o de ver o de, ¿cierto? Entonces, este cineclub surge como una respuesta, digamos, a esos intereses tan evidentes que mencionan nuestros estudiantes, pero por supuesto, esta invitación a crear, ¿cierto? A contar nuestra historia desde nuestros puntos de vista, pues es fundamental, es indispensable. Entonces, sigamos entonces con la programación. Vamos a ver los cortos. Sí, de Voces para la Paz. Vamos a ver, pues yo les cuento rápidamente, estos fueron realizados por Mecha, que es una productora audiovisual de contenidos creativos con un enfoque social y de derechos humanos. Dentro de esta productora, algunos de sus miembros son firmantes de paz. Entonces es como bien interesante como ellos de las armas pasan a lo que estabas diciendo, a narrar, a contar sus historias, a aportar a la memoria. Entonces ellos hacen aquí una serie de cortos, son 5 cortos, cada uno corresponde a un punto del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las antiguas FARC-EP, a las que algunos de ellos pertenecían, y el gobierno nacional. Entonces generan desde la investigación social, desde un enfoque creativo, que es la animación, narrativo, y además tiene una característica, que son historias narradas en primera persona. Eso es como bien interesante que lo tengan ahí presente, de cómo desde el relato, desde la vivencia común, se puede narrar un tema político, por ejemplo, o se puede narrar una proyección de esperanza particular con el tema de la paz. Entonces, pues yo creo que para no darle más carreta con el tema y que veamos imágenes, porque como dice Federico, aquí estamos muchos de los que amamos la imagen, pues démosle paso a Voces para la Paz, esta serie de animaciones que ganó Mejor Corto Documental en el Festival Cine Paz 2023.
Bueno, les cuento. Mi nombre es Antonio Samper. He vivido en Utatá toda la vida en la casita que era de mi papá. Desde el 2013 que no puedo trabajar, mi hija me trajo a Alejandro. Ella dice que no puedo estar solo. Él es ronanero como yo lo fui, 49 años. Y le gusta trabajar y ganarse su pan. Yo crío ponedoras en el patio con otros viejos, que es lo único que puedo hacer. Pues porque no permito que también me compren las medicinas. Yo pensaba que iba a tener ahorros, que le iba a dejar algo a mis hijas. Pero cuando se enfermó mi señora, yo decía, ¿de qué me sirvió tanto trabajar si no puedo ni comprar las medicinas? Un día mi compadre me dijo, vamos para la marcha. Al principio yo no quería porque pensaba que esas cosas de política solo servían para salir en 2 varas. Pero cuando el patrón me cobró por una lona rota, me fui para Segovia al paro. Yo nunca había visto tanta gente junta. Vea, yo estaba como volando entre las canciones y la gente, hasta que me perdí. Fue cuando vi la policía y se me confundió todo. Escuché gritos, disparos y ya no me acuerdo de nada. Y ahora yo me pregunto cosas que antes no consideraba. ¿Cómo que los hombres del campo solo llegamos pocos a los 80? ¿Cómo que no más un viejo de cada 10 cobra pensión? Pero ahora, con los acuerdos de paz, se van a garantizar los derechos de los trabajadores, con los que mi nieto podrá estudiar otra vez. Yo sueño con que sea el primero de la familia en graduarse. Con la reforma rural integral van a abrir un fondo de pensiones para que los campesinos podamos vivir una vejez digna. Sueño con que todos los campesinos colombianos tengamos lo justo por nuestra labor y podamos envejecer con dignidad y paz. Yo tengo 46 años y me dicen Sonia desde que ingresé en la organización. De muchacha estudiaba historia en la Universidad Nacional. Fue allí donde me vinculé a la lucha, tratando de comprender la realidad para transformarla. Pero los espacios se fueron cerrando y llegó el momento en que mis opciones eran el exilio, el monte o el cementerio. Decidí irme al único lugar donde podía seguir mis ideales sin arriesgar a mi familia. El día llegó. Me buscaron en una cafetería y comencé mi vida clandestina. Al principio fue muy duro. Saber que una no la puede colgar porque un descuido te puede costar la vida o la del colectivo, eso me hizo más fuerte. La base de las Delicias la tomamos 6 años después. Era mi primera operación importante en el Frente 15. Llegamos en chalupas y nos fuimos desplegando por la selva. Comenzamos el ataque en la noche y caía un aguacero. Pero los 2 aviones que ametrallaron a medianoche no lograron pararnos. Después de casi 13 horas de fuego cruzado, tomamos las Delicias. La celebración de esa noche la recordaré toda la vida. Lloré mucho por la alegría de la primera victoria, pero también por el recuerdo de mi compañero y de los caídos en el asalto, y de la horrible noche que ha significado esta guerra impuesta. Hoy, con los acuerdos de paz, ponemos fin a un conflicto que apagó la luz de una generación. Ha sido toda una vida. Yo ya no soy la niña del cineclub de la Juco, pero mi convicción sigue siendo la misma. Sé que dejar las armas nos permitirá juntar manos para construir justicia social en donde estemos, sea la universidad, sea el campo, la ciudad o el monte. Sobrará espacios en Colombia para sembrar la vida y la paz. Bueno, les cuento. Me llamo María del Carmen Vargas. Tengo 45 años y vivo aquí en Barranquilla con mi hijo desde hace aproximadamente 10 años. Yo trabajo aquí de conserje y nosotros no vivimos bien económicamente. En cambio, en Turbo, en Urabá, uno vive de sus parcelas, del plátano, sí. Así que prácticamente allí vivimos una vida buena. Pero en 2006 vino una periodista a hacer un reportaje sobre las elecciones y casi nadie quería hablar con ella, pero yo sí.
Le conté que nunca en mi vida había votado, ni iba a votar esta vez tampoco. Le conté de los autobuses que llevan a esos que venden su voluntad de voto por tamal y cerveza o dinero. Le dije de los candidatos y políticos que los paramilitares habían matado y de todos los atropellos que se habían cometido allí en la región, por la cual siempre ganaban los candidatos que ellos querían. Yo estaba contenta porque salió en el periódico y se comentaba por la vereda, pero los mensajes que llegaban a mi teléfono no eran todos para felicitar. Entonces, cuando ya he visto toda mi vida que han matado tantos por allá, le dije a mi familia, yo me voy. Mira, yo siempre le digo a Julito que fuimos afortunados de irnos sin que nos pasara nada y que ser desplazado no tiene nada de raro. Nada más en Urabá somos más de 100.000 y en Colombia más de 6 millones. Y resulta que de cada 20 afrocolombianos, por lo menos 3 son desplazados. Ahora también le digo, con esto de los acuerdos de paz, vamos a regresar a Turbo. Vamos a hacer juntos una radio comunitaria donde todos podamos decir lo que haya que decir para una nueva era de Urabá y de Colombia, donde la política no sea más un peligro para la vida y que cada quien pueda elegir y participar en sus comunidades sin miedo y con libertad. Hola chicos, estoy leyendo el chat, profe Federico, y preguntan que a dónde se pueden ver. Este justamente está hospedado en YouTube, estos cinco cortos, con Voces para la Paz, se llama este grupo de cortometrajes, o si no en la página www.mecha.com, que es la productora. También están en Instagram, en Facebook, puedes buscarlo así como Voces para la Paz. Y ellos tienen otra producción que se llama Retacitos, creo, y también tienen unas narraciones audiovisuales de animación muy chéveres. Ya, profe, te dejo ahí dar la pauta. Listo, vamos a poner en el chat entonces el enlace de YouTube para que los puedan ver con calma. ¿Vimos la serie completa o nos faltó alguno? Porque ahí se metió como otro contenido Otro al final. contenido. ¿Cuántos contaron? A ver si están pendientes, porque son 5. Creo que nos 5. faltó entonces ver uno. Creo que nos faltó ver uno. A ver, Porque veamos si lo estaba el tema de podemos. tierras, de reincorporación. Sí. Si quieres, mientras, profe, tú buscas, yo les voy hablando, les voy contando un poquito de lo que vimos. Si se fijaron, y pues como les había hablado al principio, esta es una narrativa con cada uno de los puntos que se acordaron en La Habana con la antigua guerrilla de las FAREP y el gobierno nacional. Entonces, como se dieron cuenta, había un capítulo con el tema de tierras, un capítulo con el tema de participación política, con el tema de cultivos ilícitos, víctimas y de reincorporación, que fue el que vimos, el de reincorporación de esta mujer que nos narra que estuvo en un frente de la guerrilla. El capítulo de tierras fue el primero y particularmente llama la atención porque es uno de los puntos más importantes, porque el tema de la tierra, como ustedes saben, o sabemos incluso por las narrativas, como alguien escribía por ahí, que la mejor forma de explicar es desde la experiencia que nos contaban nuestros abuelos cuando son que vienen originarios del campo. Una de las principales causas del conflicto pues es el tema de la tierra. Entonces ellos tratan de narrar acá, como les decía, desde historias, desde una perspectiva de primera persona, estas vivencias de la problemática y ver en el acuerdo de paz una esperanza. Hay algo bien complejo allí, porque digamos que la esperanza tiene esa lógica abstracta como lo tiene la fe, ¿no? Es lo que queremos. Y es una lucha constante que desde el audiovisual y desde particularmente desde Cinepaz queremos hacer, ¿no? Es darle cabida tanto a la creación como a la divulgación de todos estos mensajes, que son mensajes que, si ustedes se dan cuenta con el documental anterior y con esto, y es la magia del cine, es que toca algo por ahí que son las emociones. Y nosotros, o particularmente yo, considero que las emociones están en disputa. Las narrativas también están en disputa.
¿cierto? Lo que vemos en el noticiero, los contenidos que estamos consumiendo todo el tiempo, afectan nuestras emociones, inciden en nuestras emociones. Y allí es donde todos esos sueños de transformación de país tienen un potencial desde la creación, ¿no? Entonces, pues yo no sé, profe, si quieres poner el que falta, si lo encontraste, y ahorita le damos más valor al tema. Sí, me parece que faltan dos. Falta el de víctimas y cultivos ilícitos. Me parece que nos faltan dos. A mí lo que más me llama la atención es que, claro, históricamente hemos asistido, digamos, a una única perspectiva audiovisual, ¿cierto? La aceptada, pues, por el establecimiento, y es encontrar una narración desde otra perspectiva, pues, es muy impactante, ¿no? Ese de la reincorporación a mí me tocó mucho porque el hecho de que se narre en primera persona la historia de cómo esta mujer, Sonia, se va para la guerra, ¿cierto? Participa activamente de la guerra, pues es una narrativa que yo, digamos, no había tenido acceso yo a algo así. Entonces me parece que es enriquecedor, ¿cierto? Esta pluralidad de voces, como lo decía una de las invitadas, es fundamental para poder tener una panorámica completa de la realidad, ¿cierto? Si no, siempre vamos a estar, digamos, sesgados pues a los intereses de otro. Entonces, bueno, muy interesante. Vamos a ver estos dos últimos videos de la serie Listo. y Profe, volvemos. Dime. un poco lo que tú decías, de alguna otra manera también lo que buscamos es mostrar el lado B de la historia, ¿no? Lo que tú dices, esas narrativas que no conocemos porque no son hegemónicas, ¿no? Porque no son las que están impuestas o las que funcionan o las que venden, pero que sí están por contar. Y nuestras historias, sus historias hacen parte de ese lado B. Esas experiencias, de los comentarios que estoy leyendo, y la mejor manera de narrar es la experiencia, las vivencias. Eso hace parte del lado B, de esa otra construcción histórica de lo popular desde nuestro territorio, desde Bucaramanga, donde nos hablaba Hermes, desde cada rincón que estén, hay una historia, un lado B por contar. Entonces, démosle paso a las que faltan, profe. Gracias. Listo. Bueno, primero que nada, mi nombre es Jairo y tengo 32 años. Ahora hago una carrera más y me voy porque allá en la casa tengo la vieja sola. Ella tiene 60 años, pero tiene un terrible problema de pánico, ¿sabes? Nosotros hace más de 12 años que nos vinimos para Bogotá desde Barranquilla, porque ella sentía que todo era una amenaza. Y es que cuando yo era un pelado, mi mamá, mi hermano y yo vivimos una cosa terrible en Segovia. Ese día había llovido un poco y por los barrotes de la ventana vi cuando llegaron unos jeeps. Se bajó un flaco que todavía lo veo disparándole a todo el mundo. Ahí mataron a mi hermano y a 42 inocentes más. Eso fue el 11 de noviembre de 1988 y desde ese día quedó tan afectada que no soportó vivir más en Segovia. César Pérez García había ordenado la masacre para castigar al pueblo por votar por la Unión Patriótica. Pero hay cosas que con el tiempo pueden ser peor castigo que la muerte. ¿Tú me entiendes? Mi familia apenas vio la oportunidad, nos mandó para Barranquilla con unos primos. Ahí nos quedamos varios años, hasta que empezaron los operativos en el barrio otra vez y mi mamá no lo soportó. Ya acá en Bogotá, con el hogar de cuidado y las pastillas que ella todavía toma, pudo estabilizarse un poquito, pero nunca jamás recuperó la calma. Y yo tampoco. Pero no somos los únicos, ¿ves? La otra vez escuché que de cada 10 pacientes de salud mental, 7 han sido afectados por el conflicto armado. Ahora, con los acuerdos de paz, vamos a recibir el reconocimiento y la ayuda del Estado que necesitamos. Es el primer paso para recomenzar, nosotros y las más de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, con la mirada tranquila de la lucidez y la paz.
A mí me tocó trabajar de vendedora en la calle desde los 12 años, después de empleada doméstica. Y bueno, ahora que estoy de mesera. Nosotros somos de Caquetá, pero yo vivo con una tía acá en Bogotá desde hace como 8 años, desde que mi mamá está presa. Nosotros allá vivíamos del cultivo y a ella se la llevaron porque teníamos media hectárea de coca sembrada. Mi papá se escondió por un tiempo, pero todavía está allá porque él dice que lo único que sabe hacer es sembrar. Por eso es que, ¿cómo le digo? Por eso es que se movilizaron hace como 20 años en lo que llamaron las marchas cocaleras. Lo sé porque esa es la edad que yo tengo y ahí se conocieron ellos dos. Ahí todo se complicó cuando los campesinos hicieron marchas en varios lugares del país. Lo que pedían era que se les respetaran sus derechos, que les dieran, digamos, alternativas distintas a la siembra de coca para producir. Pero el gobierno lo único que hicieron fue reprimir. Mejor dicho, hubo muertos, heridos, presos y encima mucho de esto salió por televisión. Gracias a Dios mis papás se salvaron de eso. Pero pasó el tiempo y vinieron un día por mi mamá. Y bueno, aquí estamos. Con los acuerdos de paz fue que supe que mi familia no es la única que vive esta situación. En Colombia hay 95.000 familias que viven de la siembra de coca y casi 4.000 mujeres presas, digamos, por delitos menores. Mucha gente que lo único que hizo fue vivir de lo que sabe hacer, que es trabajar la tierra. Con esto de los acuerdos, una de las cosas importantes es la sustitución de cultivos ilícitos y que tengamos recursos y herramientas para cambiar la siembra de coca por algo que nos pueda dar de comer. Yo sueño con el día en que mi mamá esté libre, pero sobre todo sueño con que los tres podamos volver al campo, hacer juntos lo que mejor sabemos hacer, que es sembrar. Y que todo el mundo en Colombia tenga de qué vivir con un trabajo digno, en el lugar donde decida, sin miedo y en paz. Bueno, Leonardo, ahora sí creo que vimos toda la serie, muy chévere. A nivel visual es muy enganchadora, ¿no? Es muy lindo el trabajo que hicieron. Y bueno, me llamó a mí personalmente la atención esta relación entre, en el capítulo de víctimas, esta relación entre pues la guerra y la salud mental, ¿no? Que es una cosa que todos intuimos porque no es normal el nivel de indolencia, digamos, que rodea nuestra sociedad, ¿cierto? Esa falta de empatía, pero ahí se plantea, digamos, como una clave de lectura para ese contexto, ¿no? Que es justamente esa relación entre la afectación, digamos, del conflicto, ¿no? De las víctimas afectadas por el conflicto y pues la salud mental. Muy impactante eso. A mí eso me llamó mucho la atención. ¿Nos quieres contar un poquito, digamos, de la realización de esta Sí, serie? ¿Qué rol tuvo el festival? ¿Cómo fue eso? claro. Yo les contaba al principio que yo soy comunicador visual, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de participar en proyectos de animación, de concept art, bueno, de ilustración. Y el tema de la producción de una animación, ustedes no se imaginan lo complejo que es. Digamos, tiene en términos técnicos un despliegue brutal. Y ellos, digamos que parte de de ese trabajo destacado que tienen estos cortos es justamente eso, el esfuerzo mancomunado de talentos, de formaciones. Allí hay gente, como les decía, que antes estaba en el monte, que nunca se había preparado no había tenido la oportunidad, lo hizo, lo han hecho, apasionados como nosotros por la visualidad. Entonces es bien interesante este ejercicio y sobre todo lo que tú hablabas de lo enganchador que es.
el lenguaje, la narrativa de la animación tiene eso, ¿no? A veces menos es más. Y de alguna otra manera, insisto en lo que ustedes escribían en el chat, las experiencias personales son la mejor forma de narrar la historia, por ejemplo, de aprenderla, de reconocerla. Entonces, nosotros nos vinculamos a ellos, pues conocíamos su trabajo y los invitamos, bueno, ustedes están hablando de paz, cuéntenos cómo lo han hecho. Ellos llegan a Cinepaz con otro cortometraje y luego nos muestran, este es el que termina ganador, porque es una serie que tiene mucha esperanza. Y algo bien interesante es que ellos están trabajando lo que viene, porque si se dan cuenta, esto es un contexto de un acuerdo de paz que se firmó en el 2016. Y hoy en día hay un sinfín de esfuerzos por consolidar la paz. Este mismo acuerdo, que está lleno de esperanza en medio de todo el conflicto que narra, pero que también está lleno de mucha frustración, hay que decirlo. Desde la firma del acuerdo, firmantes como los que hacen parte de este proyecto han sido asesinados más de 400. Entonces, la garantía de participación política está, o los proyectos productivos, entonces no están siendo apoyados como se deberían, o no hay una implementación de cada uno de estos puntos como se debería. Entonces, hay mucho por hacer. Y el audiovisual y estas narrativas son una herramienta justamente para exigir eso también, ¿no? Es de alguna otra manera entender que el arte y la cultura, en este caso el audiovisual, es poder. Y es poder de denuncia, es poder de narrativa, es poder de memoria, es poder de defensa de la vida. Y es muy bonito ver cómo ellos nos están mostrando que el acuerdo de paz no es entre nosotros, digamos, ellos siendo firmantes y el gobierno, sino que el acuerdo de paz es de todos los colombianos, si se dan cuenta. Y tienen una idea muy clara allí que uno ve, y es que en estos puntos de tierras, de participación, de cultivos, de víctimas, están los problemas estructurales que tiene el país. Uno lo evidencia, ¿no? Entonces el tema de tierras, el tema de la participación y cómo el acuerdo es, de alguna otra manera se le entrega, nos lo entregan a nosotros para imaginarnos un país distinto y soñárnoslo. Que funcione o no funcione, también depende de nosotros, ¿no? Entonces es bien bonito porque es también yo siento que es una suerte de ejercicio de reconciliación, porque hablan por todos, hablan por todas esas realidades que a veces desde la ciudad, de mi caso, uno desconoce, pero que el ir a los territorios nos permite conocer. Entonces yo creo que eso, profe, a mí, yo soy como admirador de este ejercicio, muchísimo también como ilustrador, entonces ojalá hiciéramos mucho más contenido, porque además es mucho más cercano a la gente, mucho más digerible, para hablarle un carreto, o sea, no son las 5 enciclopedias que quedaron del acuerdo de tirarle ladrillo a la gente, sino unas animaciones muy cortas desde vivencias y uno entiende la emocionalidad y la importancia de defender la paz, ¿no? Sí, sí, además como ejercicio de resistencia, pues es muy valioso en el contexto de que esos acuerdos fueron acallados durante 4 años, ¿no? Entonces se firma, está toda la esperanza, toda la fe puesta en el posconflicto, ¿cierto? Pero pues bueno, eso finalmente de alguna manera pues fue hecho trizas, ¿no? Como decían ellos. Entonces, sí, como ejercicio de resistencia muy, muy interesante. Yo quisiera aprovechar, digamos, este espacio para pedirles a Cinepaz, digamos, la posibilidad de incorporar este material, estos cinco cortos animados en un espacio virtual que nosotros tenemos desde la línea de arte y cultura, donde los estudiantes van buscando bienestar, ¿no? Entonces, hay un espacio para deportes, ¿no? Hay otro para salud, en fin. Y en el de la línea de arte y cultura, pues sería muy, muy chévere tener la posibilidad de divulgar esta serie de animaciones allí. Para darle más difusión. Entonces, pues quisiera saber si Listo. eso es posible. No, claro, yo acá oficialmente yo creo que sí, yo digo que sí, Ok, claro, hay que ok. preguntarle pues a los productores, pero la intención de todo este material es ese, como el Ujú. documental anterior, que esté en estos espacios, digamos, no les interesa estar en la pantalla gigante o con una taquilla, sino transformar, es lo que les decía, el lado B de la historia, y es una disputa que le estamos apostando, ¿no? Y yo quería como, profe, una frase
que no sé si seguramente la vieron en el mural que estaba en el documental, en uno de los fotogramas, que decía 16 de mayo, y es un poco, resume el alma de estas dos piezas, ¿no? De las animaciones y del documental, y es: a la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Y es entender la paz como la defensa de la vida, pero también entender la paz como vida digna, ¿no? Como justicia social, no ese concepto de paz que nos vendieron en el colegio y en adelante, o a veces desde nuestras creencias o religiones, de que la paz es como la tranquilidad y ya, no es la vida digna, la justicia social. Y el cine, como les digo, insisto, no es por ser intenso con el tema, el cine es poder, el arte y la cultura es poder, y todos tenemos ese poder porque todos tenemos una historia que contar, que tiene que ver, por ejemplo, con el conflicto de nuestros abuelos, bisabuelos, y cómo nos afectó o cómo no nos afectó o cómo la vimos, y hay que narrarla para que no repitamos la misma vaina. Cinepaz nos ha dado la oportunidad de ver cosas muy bellas, pero también otras no tan bellas en los territorios. Y esas luchas que desde detrás de una cámara, una víctima quiere narrar, o alguien que fue victimario, o alguien que vivió y sufrió la guerra de una forma que ustedes no se imaginan. Entonces hay que narrar todas las historias, hay que contarlas, esto hay que compartirlo, este espacio hay que valorarlo muchísimo. Federico, te agradezco desde Cinepaz de forma muy, muy amplia, porque es lo que buscamos, ¿no? Esa divulgación de toda esa narrativa que no se ve, que no se ve en la televisión, que no se ve en las grandes salas de cine, y contarles pues que se viene próximamente el Festival Cinepaz, para invitarlos. Seguramente a través de Federico les contaremos la programación, los espacios. En esta edición de 2023 tuvimos más de 30 películas, hay unas narraciones de ficción hermosísimas. Hay una historia, por ejemplo, de una mujer que estuvo en la guerrilla, pero cómo llegó allí, cómo se volvió escritora, o cómo desde niña perdió a su mejor amiga justamente por la guerra. Bueno, hay un sinfín de narraciones. Nos llegó una película internacional, Colombia in My Arms. De pronto alguien la habrá visto, que salió en Discovery, pero digamos ha tenido poca difusión, solo la trajimos nosotros como a estreno nacional. Y hay un sinfín de cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, bienvenidos a participar, a hacer. Federico, uno piensa que el cine toca tener pues la Blackmagic más cara o la cámara más... No, con el celular se pueden narrar historias. Con una hoja y un papel se pueden narrar historias. Y la historia nos toca escribirla también a nosotros, no solo aprenderla en una cátedra, ¿cierto, profe? Tenemos que escribirla nosotros a través de lo que tenemos, y somos nosotros historia. Entonces hay que defender la memoria y la paz como esa trinchera. La paz es una trinchera para defender la vida, mejor dicho, y el arte y la cultura son armas para eso. Entonces, maravilloso este espacio y maravilloso que ustedes participen de él y se apasionen. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias. Claro que estaremos muy pendientes de toda la programación del festival para difundirla entre nuestra comunidad, claro que sí. Esta es su casa, quedan ustedes permanentemente invitados a estos espacios. Bienvenidos a todos, a Natalia, a Jennifer y a ti, pues a la UNAD. Y bueno, chicos, nos vamos con esta invitación que nos hace Leonardo de ser narradores, ¿cierto?, de nuestra propia historia. Todo ese interés que ustedes han manifestado acerca de el audiovisual, pues hay una potencialidad en enfocarlo hacia la creación, no solamente el consumo, digamos, de audiovisual, sino también a convertirnos en narradores. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a ustedes tres. Espero que nos volvamos a ver muy, muy pronto, y a todos los estudiantes un abrazo, un saludo especial, y nos estaremos viendo muy pronto. Federico, muchas gracias. Gracias a todos y todas.